Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. 13 temas hemos tocado, amén, sobre la venida del Señor. Todo lo que tiene que ver en los acontecimientos, las cosas que el pueblo del Señor tiene que tener en cuenta, todo lo hemos visto, todo lo hemos predicado. Vamos a ver algo que tiene que ver con el propósito en sí de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué se le llama el gran día del Señor? ¿Ya? El día del Señor. ¿Qué viene a hacer Jesús a la tierra? Amén. Y hoy quizá vamos a dar un comienzo, porque esto es un poquito largo, este tema de qué viene a hacer Jesús a la tierra. Y vamos a mirarlo hoy, de pronto el próximo domingo lo concluyamos. ¿De acuerdo, amados? Ok. Entonces vamos a abrir la Biblia en ¿listos? Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 15. ¿De verdad estamos listos? Bueno, voy a leer entonces. Dice así: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Amén. Bendito el Señor Jesucristo. Bueno, ya tenemos absolutamente seguro que Cristo viene pronto. Los hombres, incluyendo personas de aquí, están haciendo planes, no sé para cuánto tiempo, ya están proyectándose, están haciendo miles de negocios y cosas pensando en el futuro. Los científicos están tratando de presentar y patentar sus hallazgos a futuro. Están pensando que en 10, 15, 20 años van a prolongar la vida mucho más, van a arreglar el daño climático, van a conquistar la era espacial o el espacio. Bueno, tantas cosas, ¿verdad? La Biblia dice que para estos últimos tiempos una de las pruebas, una de las evidencias, una de las profecías cumplidas es que la ciencia aumentará. Amén. Y la ciencia aumentará. Es decir, los hombres cada día se ensoberbecen más, diciendo somos capaces, podemos, somos los dueños, somos los señores, tenemos poder, en fin, todo esto. Y olvidan a Dios, rechazan a Dios y niegan a Dios. Y el día menos pensado Dios vendrá y les dará su sorpresita. ¿De acuerdo? Ok, entonces los que estemos preparados, los que tengamos este conocimiento, los científicos, los pensadores, los gobernantes, todo el mundo están llenos de conocimientos, de filosofías, de sistemas, de política y de toda esta cosa, pero les hace falta el conocimiento más grande, el que usted y yo tenemos, el que usted y yo venimos a buscar aquí. Tenemos el conocimiento más grande, que es el que está en su bendita palabra. Amén.
Por eso, y esto predicaba esta mañana en Bello, porque ya comencé en Bello, ya llevo 3 mensajes creo, y estaba hablando del primer bloque de Apocalipsis, del 1 al 3, capítulo 1, y termina el 3 diciendo: bienaventurado el que lee. Entonces le mostraba la figura que presenta ahí Dios, la figura como de una congregación, la figura de un culto, de una reunión. Bienaventurado el que lee. Yo les estaba leyendo, amén, bienaventurado el que lee. Pero bienaventurados los que oyen. Todos los que estaban abajo estaban oyendo la palabra. Pero luego, bienaventurados el remanente, los poquitos que hacen, que guardan, que obedecen las palabras de esta profecía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Porque el tiempo está cerca. Amén. Bueno, entonces el mundo carece de este conocimiento sublime, de este conocimiento glorioso, y nosotros carecemos de conocimientos profundos, de astronomía, de política, de filosofía, de arte, de lo que sea. Somos ignorantes, pero que damos gloria a Dios que Él dejó el evangelio para los pobres, para los humildes. Amén. Y con los pobres, con los humildes, con lo menospreciado del mundo, el Señor sorprenderá a los sabios, prenderá a los sabios en su sabiduría. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendito Dios. Yo doy gloria al Señor por los jóvenes que se están preparando en las universidades, que estudian, ¿no? Porque no somos tampoco ningunos echados, ¿cierto? Queremos que la iglesia del Señor crezca, que se proyecte, que lleguen a estados gubernamentales, que traten de llenar espacios donde puedan también ser luz y ser sal de la tierra, como dice la palabra. Amén. Pero los que no han tenido la oportunidad tienen la bendición de tener la palabra y de tener en las redes sociales toda clase de ayudas, amén, para que profundices en la palabra del Señor, para que crezcas más. Bueno, entonces, ¿qué hará Jesús en su segunda venida? Ya, Él viene, como lo leímos ahí, viene montado en un caballo blanco, con una imponencia, con un espíritu de victoria, con una espada que sale de su boca, amén. Su ropa teñida en sangre. Oiga, ¿esa sangre qué? ¿Quién me explica esa sangre que está tiñendo la ropa de Jesús ahí en esa visión? Oigan a Jovita, ¿qué sangre es? Óiganme, muchos creen que es la sangre que Él derramó en la cruz. Ya Jesús aparece no con nada que lo relacione o lo identifique como el cordero que viene a morir, a derramar su sangre. Ya no viene con esa imagen de cordero, de sacrificio, de entrega. Ya no. Viene con la ropa teñida de sangre de sus enemigos. Acabamos de leer que Él pisó el lagar de la ira, del furor. Amén. Pisoteó a todos sus enemigos, a todos los que le rechazaron. Por eso dice la Biblia que cuando aparezca la señal del Hijo del Hombre, cuando Él aparezca, la imagen de Él aparezca en las nubes, todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Y los que lo traspasaron, y los que lo maltrataron, y los que lo rechazaron, y los que lo maldijeron, harán gran lamentación por Él. Llorarán como se llora por hijo primogénito, dice la Biblia, y gemirán y sufrirán. Pero demasiado tarde. Demasiado tarde. ¿Entendido? Nosotros somos también culpables de la muerte de Cristo. Por nosotros murió, por nuestros pecados y todo. Pero nosotros nos arrepentimos, lo recibimos, lo aceptamos. Y la Biblia dice que a los que lo aceptaron nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Amén. Gloria a Jesucristo. A manera de introducción dice, este pasaje de Apocalipsis nos presenta al Cristo victorioso, preparado para ejecutar juicio a sus enemigos que siempre lo rechazaron, judíos, gentiles, o sea, todas las naciones, todas las naciones, y tan pronto como ponga sus pies en el monte de los olivos,
La Biblia dice que ese monte se partirá en dos, ¿ya? Y creará un valle enorme donde se llevará a cabo la última guerra, la tercera guerra mundial. Se cree que va a ser, ¿ya? La famosa guerra de Armagedón, ¿ya? Y se enfrentarán en el valle de Josafat, en el valle de Megiddo, entre Edom, Judea y llegando hasta Jerusalén. Toda esa tierra será bañada con la sangre que resultará de esa terrible batalla. Es tan terrible la batalla que en una exageración, o yo no sé cómo interpretar eso, pero dice Juan en la visión que la sangre de los enemigos llegará hasta los frenos de los caballos. ¿Entendido? Si usáramos el literalismo, podríamos imaginarnos un lago que se hace con la sangre de tantos. Figure que la Biblia habla de un ejército de 200 millones de combatientes, de soldados, que resultarán de todas las Naciones Unidas, porque habrá una confederación de naciones que se unirán al anticristo, ¿ya? Para pelear contra el Cordero y contra el pueblo judío, ¿de acuerdo? Contra Israel. Y la consigna es acabar, es borrar a Israel, es acabar con Israel. Y habrán una confederación, se cree que unas 10 países, 10 naciones, entre las que están ya por región, por ubicación geográfica, no por nombre, porque en esa época no estaban esos nombres, pero se cree que por ubicación geográfica estará Rusia, China, Irán, Turquía, en fin, toda esta parte del norte de Europa y de Asia, y también algo de África, y se juntarán, harán alianza con el anticristo para venir a borrar a Israel, a quitar a Israel de en medio, ¿ya? Y apoderarse de todo el Medio Oriente, apoderarse de todo el petróleo que produce esa región y tener el dominio, tener el poder. Ahora mismo ellos tienen la ventaja de que la mayor parte del gas que consume Europa sale de Rusia, ¿ya? Ahora quieren el petróleo y de esta manera quieren, y también Israel se ha posicionado y ellos quieren establecerse ahí, y Israel es aliado de Occidente, de los Estados Unidos, de gran parte de Europa, son aliados, y entonces lo quieren quitar, lo quieren borrar, y esto es lo que creará esta terrible batalla conocida en la Biblia como la batalla de Armagedón. Amén. Jesús los derrotará. Oigan bien, Jesús, como lo acabamos de leer, lo presenta como un guerrero con una ropa blanca teñida en sangre, con una espada que sale, montado en un caballo blanco, que significa victoria. Bendito el nombre del Señor, amén. Y los ejércitos celestiales lo siguen, amén. Entonces viene con ese ejército de ángeles, ese ejército de seres celestiales, a enfrentar a las huestes del anticristo, todas las Naciones Unidas, todo ese ejército. Dicen que ese ejército de 200 millones, he oído a algunos decir, algunos comentaristas, que de pronto lo va a proveer, así como Rusia va a proveer todo lo que tiene que ver con armamento nuclear, así como Rusia va a proveer todo lo que tiene que ver con armamento y sobre todo lo nuclear, China va a proveer los soldados, la mayoría de los soldados, porque es el único país que tiene esa capacidad. Más de 1.500 millones de habitantes tiene China, mucho más de 1.500. Y para China va a ser fácil sacar un ejército de 200 millones, ¿entendido? Y ponerlos ahí en ese valle para pelear contra Jesús, contra sus aliados. Bendito el Señor. Este glorioso acontecimiento es conocido como el Día del Señor. En este día Jesús hará juicio y condenará a sus enemigos y se sentará por fin en el trono de David para cumplir la promesa hecha de Dios a este gran rey David, cuando le dijo que nunca faltaría quien de su descendencia se sentaría en su trono y que su trono sería eterno para siempre. Y un hijo de David se sentará. ¿Cómo llamaban a Jesús? ¿Cómo dijo Bartimeo el ciego? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? ¿Cómo gritabas Bartimeo el ciego? Jesús, hijo de David. Jesús.
lo llamaban hijo de David, porque era la esperanza de Israel, que él, un descendiente de David, de la tribu de Judá, se levantara, armara a todas esas multitudes, se rebelara contra el imperio romano, destronara o quitara al imperio romano de sí, liberara a la nación de Israel, la estableciera como una nación independiente y pudieran ser un reino poderoso, una nación libre, ¿ya? Pero eso no era lo que el Señor venía a hacer. Ellos estaban mal entendidos. Jesús no venía a establecer un reino político, militar, económico, sino un reino espiritual. Amén. Y no era en esta tierra, no era en esa ciudad de Jerusalén contaminada, llena de sangre, llena de pecado, no, sino la Jerusalén celestial. Y finalmente Jesús derrotará a sus enemigos y se sentará en el trono para reinar eternamente y para siempre. ¿Dicen amén? Bueno, entonces veamos, transición, veamos cómo Jesús ejecuta su juicio a las naciones, a los gentiles y también a los judíos que lo rechazaron y que lo maltrataron en esta tierra y que no aceptaron su sacrificio, su muerte para ser salvos. Entonces veamos, primer punto número 1, en su venida Jesús derrotará y condenará al anticristo. Bueno, el anticristo. Finalmente, hermanos, los gobiernos llegan a un estado, a una crisis, a una bancarrota tan terrible en lo económico, en lo político, en lo social y también en el problema que tenemos ahorita del medio ambiente. Y cada día esto va creciendo y empiezan las guerras a generarse, ya comienza a ver, ya usted está viendo cómo está sucediendo entre Rusia y Ucrania, cómo está sucediendo entre Israel y los palestinos, y cómo ya se metió Irán, y cómo también otras naciones quieren y están listos ahí, amén. Y bueno, y están en ese tire y encoge y es terrible, y estamos viviendo ya estos últimos tiempos. De esta manera entonces finalmente aparecerá un personaje que muchos dicen que es un hombre, un hombre. Hay unos predicadores especializados en escatología que solo hablan de esto, de los últimos tiempos, de las últimas señales, y varios de ellos dicen para mí, dicen ellos, cada uno dice, para mí el anticristo ya está en la tierra. El anticristo ya está, ya. Está quizá en una de las universidades del mundo, que no sé, ya se está preparando, pero va a llegar el momento en que el mundo no va a saber qué hacer, y aparece este hombre dotado, hermanos, como de un poder, de una gracia, de algo, que la gente se volcará hacia él, que el mismo Israel será engañado, y tendrá otro personaje que la Biblia lo conoce como la segunda bestia, la primera bestia, o sea el anticristo, que ambos salen del mar, es decir, de entre las naciones, y la segunda bestia que hará muchas señales portentosas, muchos milagros, muchas cosas con las cuales engañará a todo el mundo, incluyendo a Israel, y harán alianza con él, y él tendrá el gobierno y ocupará el espacio en la profecía conocida en la Biblia como la semana 70. La semana, porque Dios le dijo el ángel le dijo a Daniel, 70 semanas están destinadas para tu pueblo, para tu nación, o tu pueblo Israel, y para tu gran ciudad. Amén. Entonces le dijo, mira, de tal fecha, de tal acontecimiento, ocurren tantas semanas, de esta semana, de este acontecimiento a este otro, otra semana, y queda faltando una, y es justamente la que Dios va a utilizar para el juicio de Israel, el juicio del anticristo y todo. Dios hace como especie de un stand-by, rechaza a Israel, pone a Israel a un lado y se dedica a la iglesia, comienza o trae el misterio oculto que dice el apóstol Pablo, el misterio oculto por tantos años, que era la salvación de los gentiles, amén, de nosotros. Entonces el Señor se dedica y nos da un espacio en la historia, un tiempo que hasta aquí lleva 2000 años largos, donde la iglesia
gentil, la iglesia de las naciones no judías, no somos judíos, sino de todas las demás naciones, porque todo el Antiguo Testamento fue el trato de Dios con Israel, su pueblo escogido, su nación. Ahora Dios se dedica a todas las naciones, por cuanto Israel no fue capaz de conquistarnos, ¿entendido? Entonces viene Dios y con el Espíritu Santo y con el poder de su palabra nos logró conquistar. Y desde Palestina salió el apóstol Pablo, fue por toda la costa del Mediterráneo, fundando iglesias en todas las ciudades que iba encontrando: Éfeso, Pérgamo, Tiatira, la Odisea, en fin, todas esas ciudades. Fue fundando iglesias por toda Asia, llegó a Roma, llegó a Italia, llegó a España, y otros de los apóstoles también llegaron por todos esos lugares, y la iglesia se fue propagando y fueron creciendo hasta que el evangelio nos llegó aquí. Bendito el nombre del Señor, amén. Y estamos aquí ya esperando al Señor en las postrimerías del tiempo, ya cercanos a la venida del Señor. Bendito su nombre para siempre. Entonces, luego que termine eso, se cree, son altas las posibilidades de creer de que antes de que ocurra el comienzo de esta última semana, que son semanas de 7 años, semanas de años, amén, o sea 7 años, se cree que inmediatamente antes de que comience esta última semana que está establecida para Israel, primero el Espíritu Santo va a coger la iglesia, va a venir Jesucristo, que es lo que vimos la vez pasada en el rapto de la iglesia, ¿ya? Les dije ese día, hay un dilema: si la iglesia va a ser levantada antes de la gran tribulación, que es la semana 70, que es el juicio de Dios contra Israel y contra las naciones que lo rechazaron, o va a ser después, ¿ya? Pero la mayoría de los escatólogos, la mayoría de los comentaristas dicen que se juntan a decir que creen que va a ser antes de la gran tribulación, porque hay varias bases bíblicas que nos pueden poner a pensar eso. Y seremos levantados y llevados. Entonces ya cuando el Señor quite la iglesia, porque el apóstol Pablo, cuando habla del anticristo, dice porque no vendrá, Jesucristo no vendrá hasta que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, al cual, bueno, y dice también, ya el misterio de la iniquidad ya está, es decir, todos los preparativos, todo lo que está tejiéndose en la tierra para que aparezca ese personaje, para que se dé este personaje, ya está en acción, ya está moviéndose todo esto, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que este a su vez sea quitado de en medio. Cuando la Biblia presenta con cierta incógnita esas cosas, pues ya nos queda a nosotros buscar la revelación de Dios. Y la mayoría de los escritores dicen, y de los comentaristas dicen, que ese que lo detiene es el Espíritu Santo con la iglesia. Dice, hasta que este a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo al cual el Señor matará con el resplandor, el brillo, dice, con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Bendito el nombre del Señor, amén. O sea, el anticristo. Bueno, de esta manera, amados, se empieza pues a tejer todo esto, empezamos a verle claridad a todo esto, amén. Y entonces ya cuando vaya a empezar la gran tribulación, aparecerá el anticristo, comenzará su gobierno, Israel hará alianza con él, las naciones también, será un hombre pues el Mesías, empezando que Israel creerá que ese es el Mesías que Dios prometió, ese. Y bueno, a la mitad de su gobierno él se declarará como Dios, él pondrá una imagen en el templo, él hará miles de cosas que Israel no va a aceptar, hará cesar el sacrificio, en fin, tanta cosa sucederá, ¿ya? Y Israel se le quita. Entonces al Israel romper el pacto con él, entonces todas las naciones con el anticristo se vienen en guerra contra Israel, ¿entendido? En guerra contra Israel. Y eso es lo que se llama la gran tribulación. Israel pagará lo que hizo con Jesús, el rechazo, todo esto. Y vivirán los juicios de Dios, los juicios que usted encuentra desde el capítulo 5 de Apocalipsis hasta el 19, más o menos 18. Ya los 7 sellos, las 7 copas, todo eso ocurrirá en ese periodo de tiempo. Juicios y terribles guerras terribles, terremotos, inundaciones, epidemias, miles de cosas que se condensarán. Ahora, todo eso ha venido sucediendo en lo que la Biblia
llama principio de dolores. El principio de dolores que comenzó cuando Cristo fue ascendido, el Espíritu Santo descendió y comienza la iglesia. De ahí comienza el principio de dolores. Pero en la semana esta de juicio contra Israel, todas esas mismas cosas volverán a darse con una intensidad terrible. Por eso utiliza la figura de una mujer en parto, ya principio de dolores. Al final vienen los dolores con más seguidos, con más fuerza, más dolorosos, ya más fuertes, que es esa semana de juicio. Entonces, cuando termine esa semana de juicio, termina ¿cómo? Con la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque Él vendrá a derrotar al anticristo, a derrotar a las naciones, a esa famosa guerra de Armagedón. Esto es todo lo que la mayoría de los comentaristas, pero bastantes hermanos, explican. Predicadores que se dedican solo a esto, que yo los he buscado, y que solamente hablan de las señales del fin, que solamente hablan de profecía, están diciendo lo mismo, ¿ya? La semana 70, la gran tribulación, y ya el final, cuando el anticristo está en su apogeo, cuando tiene todas esas naciones que ya les dije, entre ellas Rusia, China, Irán, Turquía, bueno, todas estas ciudades, todas estas naciones a su favor, entonces ya vendrá Jesucristo y todas estas naciones se juntarán para pelear contra el Señor, ya, y se formará lo que se conoce como la guerra del Armagedón. La primera y segunda guerras mundiales dejaron muchos estragos. En la Segunda Guerra Mundial tenemos en la mente lo que hemos leído, porque de pronto muchos de nosotros no nos tocó, o estábamos muy niños cuando sucedió. No nos tocó, pero lo que más se nos ha contado fue el estrago tan terrible que causaron las dos bombas atómicas que los Estados Unidos echaron sobre dos ciudades de Japón, ya, Nagasaki y Hiroshima y Nagasaki, amén. Estas dos ciudades quedaron desaparecidas, dos ciudades quedaron desaparecidas. La mortandad fue terrible. Y la consecuencia después, la irradiación de esas bombas causó una cantidad de muertes y enfermedades terribles. Ahora eso fue en 1940 y pico, algo así, ¿ya? Ahora desen cuenta, hoy en pleno 2025, 26, 27, cuando ocurra esto, 28, 30, no sé, ya cuando ocurra esto de la tercera guerra mundial, del Armagedón, ustedes se pueden imaginar la tecnología nuclear, todos los hallazgos, todo lo que han logrado, hermanos, los misiles que han creado, los aviones bombarderos, los submarinos, los barcos portaaviones, en fin, todo esto, hermanos. La manera, los ejércitos tecnificados, todo esto para poder de esta manera hacerle frente. En otras palabras, hermanos, con un respiro de cualquier ciudad pueden desaparecer, con un respiro de cualquier nación pueden desaparecer cualquier ciudad, cualquier país, qué sé yo. Y es terrible esto. Entonces, sí, del 39 al 45. Entonces ya la guerra termina cuando Estados Unidos derrota a Japón y lo derrota con esas bombas nucleares, bombas atómicas, que fueron lanzadas por Estados Unidos sobre Hiroshima y Nagasaki y causaron esa devastación tan terrible. Ok, amados, entonces si eso ocurrió y dejó unos estragos tan terribles, se pueden imaginar con la tecnología, con los descubrimientos, con las cosas. Ayer leía yo de que asombrosamente han encontrado en una región en la tierra buscando, han encontrado unos metales, como dijera yo, como el uranio, como esos que sirven para crear la bomba atómica. Han encontrado unos metales raros, extraños, pero con una alta potencia destructiva, ¿entendido? Una potencia mucho mayor que el uranio y otros metales, y todo eso se está dando, ¿ya? Y les aseguro de que eso se lo van a pelear y van a mirar cómo cada país va a tener, y cada país se tiene que armar, y cada país tiene sus armas secretas, cada país esconde lo que tiene, ¿ya?
y de pronto muestran los dientes, como dice el dicho. El gordito allá de Corea del Norte saca a pasear sus misiles, saca a pasear sus tanquetas, sus ejércitos. Rusia también muestra, pone a volar sus aviones. China hace, bueno, y muestran. Estados Unidos también ha mandado en el mar portaaviones, ha mandado una cantidad mostrando lo que tienen, pero es solamente por encimita, porque tienen escondido un arsenal que luego lo sacarán, y eso va a ser una destrucción total. Bueno, la palabra de Dios muestra que la batalla de Armagedón va a ser de unas dimensiones como jamás en la vida. Al colmo, claro, es una hipérbole, una exageración, pienso yo, cuando dice que la sangre de los soldados de las naciones ya será tanta que armará un lago que llegará hasta los frenos de los caballos. ¿Han leído cuando el ángel sale del cielo, aparece y dice a todas las aves que están en los cielos, todas las aves que vuelan sobre los aires, venid a la gran cena del Señor, venid, comed carne de reyes, carne de fuertes, carne de militares, de capitanes, de poderosos? ¿Han leído eso? ¿Han leído? Es eso. Va a haber una mortandad, todos esos ejércitos van a caer, ¿ya? La Biblia dice que Jesús vendrá y con el resplandor va a traer una luz. ¿Se acuerdan cuando Jesús le apareció a Saulo de Tarso? Que el solo resplandor y la luz, ¿qué pasó? ¿Cuál caballo, ole? La Biblia no dice que él iba a caballo, dice que lo tiró al piso, ¿cierto? Perdóname. Bueno, el solo resplandor de Jesús tiró al apóstol allá y lo dejó. La Biblia dice que así sucederá, y peor. Jesús, con el espíritu de su boca, que trae la espada, el poder de la palabra y el resplandor de su venida, una luz penetrante, una luz que la Biblia dice en Zacarías capítulo 12, que los ejércitos del anticristo que se deshacerán parados, quedarán, bueno, y Dios derrotará a todos y caerán muertos y todo. Entonces ese sangrero tan terrible, sangrerío, no sé cómo llamarle, y todo esto, y será tan grande esto, ya, que utiliza esa hipérbole, venid, ya dice que llegará hasta los frenos de los caballos. Invita a las aves, venid, a los buitres, a todos, vengan, coman carne de reyes, coman carne de capitanes, de poderosos, de nobles, de sabios, coman carne de gente grande e importante en la tierra, ¿ya? Porque es el día del Señor, el día del furor, porque viene a pisar el lagar de la ira del Señor. Bendito y alabado su nombre. Qué lindo, amados hermanos. Yo una vez prediqué hace mucho tiempo, quizá 2, 3 años, no sé. Prediqué un mensaje para que vean que yo guardo la palabra. Prediqué un mensaje que le llamé las dos caras del Señor. Las dos caras del Señor, no sé quién las recuerde, creo que nadie. Hablaba yo de la cara de juicio de Dios. Dice que los hombres dirán: piedras, rocas, caed sobre mí y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono, porque será pánico, será miedoso ver al Señor para los impíos, para los que se pierden. ¿Entendido? En cambio, para los redimidos es un rostro amable, de gracia, de amor, que nos atraerá, porque dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, a los justos. Amén. Entonces las dos caras del Señor, la cara de juicio, la cara de terror, la cara de castigo y la cara de salvación, de perdón, de amor, de gracia. Bendito el nombre del Señor. Amén, amados. Entonces vendrá el Señor con sus santos ejércitos, con sus santos ángeles, amén, y vendrá con la iglesia para derrotar a Satanás. Pasados los 7 años del gobierno del anticristo, él reunirá a las naciones aliadas para pelear contra el Cordero y contra Israel. Es la guerra del Armagedón, una guerra sin precedentes donde habrá tal
tal derramamiento de sangre cual no lo ha habido desde la historia, en toda la historia del mundo. La sangre llegará hasta los frenos de los caballos, y el comandante del ejército celestial, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Y el comandante de los ejércitos celestiales muestra su ropa teñida en sangre, en la sangre de sus enemigos, porque pisó el lagar. A veces yo trato de explicar todo y por eso me lleva el tiempo. El pastor predica muy largo, pero es por eso, porque no quiero dejar. Alguien dirá que es lagar, que pisotear. El lagar era una abertura que se hacía en la tierra para la industria del vino. Ahí derramaban todos los racimos de uvas, ahí ponían todos los racimos de uvas, y era grande eso, de acuerdo a la capacidad del dueño de la hacienda, que tenía un plantío de uvas inmenso, hectáreas y hectáreas de uva. Entonces traían toda esa cantidad de racimos y echaban eso, y luego metían los caballos o esclavos con descalzos a pisar esas uvas, a pisar para sacarles el jugo, ¿entendido? Para sacarle el jugo para la industria del vino. Entonces, claro, al pisar esas uvas, todo se manchaban todos y se manchaban todos. Y la mancha de uva parece sangre. ¿Han visto eso? Entonces por eso Dios utiliza esa figura del lagar. Dice pisó el lagar, pisó esa cantidad ya, porque si usted ve que antes, creo que es antes, que el ángel, aparece Jesús con una hoz y el ángel le dice: vendimia ya, tira la hoz y cosecha, porque ya es el tiempo de cosechar y tirar las uvas ahí. Luego él viene a pisotear esas uvas. Entonces de ahí toma la figura de que su ropa está teñida en sangre y de que la sangre llega hasta los frenos de los caballos. ¿Quedó claro, señores? Bien. Pasados los días del Armagedón, el anticristo y el falso profeta que los engañaba con sus poderosas señales, que había engañado a todas las naciones, incluyendo a Israel, lo engañó también, serán lanzados vivos ya en un lago de fuego que arde con azufre y fuego, y Jesús por fin se sentará en el trono de David para reinar eternamente y para siempre. Bueno, no sé, algún día que de pronto pueda investigar bastante, les pudiera hablar de quién es el anticristo o todo lo que tiene que ver con el anticristo. Amén. Algunos dicen que es un sistema, otros dicen, pero toda la vida hemos visto que un sistema es regido por una persona, ¿entendido? Por un ser. Entonces la mayoría dicen, y inclusive aquí me llama mucho la palabra, mucho la atención el artículo, cuando él, ella, todo eso, y aquellos. Entonces dice inicuo, dice aquel cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos para engañar, y bueno, todo esto ya. Entonces da a entender la Biblia en algunos aspectos que se refiere a un hombre, a un líder mundial, a un líder político que va a lograr engañar a las naciones, que va a lograr engatusar a todo el mundo, inclusive a Israel, y va a establecer un sistema de apostasía, de rechazo hacia Dios. ¿Quedó claro, señores? Entonces, en primer lugar, ¿a qué viene Jesucristo a la tierra? Rápido. ¿A qué? A juzgar al anticristo. ¿Cómo terminé? Y al anticristo y al falso profeta que engañaba con sus señales los tiró vivos, después de que derrotó sus ejércitos, después de que todo quedó en una masa de carne podrida y llamaron las aves a comer de todas esas carnes y de toda esa sangre. ¿Quedó claro? Me hacen regañarles, hombre. Bueno, entonces ahí viene el Señor a juzgar al anticristo y terminar, ¿de acuerdo? Segundo, en su segunda venida, el rey que aparecerá montado en ese caballo blanco, victorioso y lleno de poder, vendrá para restaurar y reunir al Israel fiel. El Israel fiel lo componen las personas que antes de que Cristo naciera lo esperaban. Amén. Lo esperaban. Aquellos se cree, aquellos que estaban en el Hades cuando Cristo murió, en el seno de Abraham cuando Cristo murió, y Cristo en los 3 días, dicen,
dicen, fue hasta allá y les dijo: miren, yo soy el que ustedes esperaban. Ya vine, ya morí, ya hice esto, y se los llevó, y llevó cautiva la cautividad. Amén. ¿Quedó claro? Bueno, esos que esperaron al Señor con fe, con todo, en fidelidad, esperando al Señor, y los que estando Jesús vivo lo aceptaron, los que estando Jesús en la tierra lo aceptaron y estuvieron con Él y estuvieron dispuestos hasta la muerte con Él, también son parte del Israel fiel. ¿Entendido? Pero hay otro Israel, que es el Israel infiel, que fue el que en multitud gritaban: crucifícale, crucifícale, y le escarnecían. Y cuando Jesús pasaba por las calles de Jerusalén con su cruz a cuestas, del lado y lado de la carretera, le gritaban: crucifícale, mentiroso, falso, le decían miles de cosas. ¿Entendido? Y esos también tendrán su parte aquí. Pero primero vamos con el Israel fiel. ¿En dónde está Israel en estos momentos? ¿En dónde está el pueblo de Dios? Que según la promesa es una nación, la nación más grande del mundo. Está diseminada por todo el planeta, por toda la tierra. Usted, donde quiera que vaya, usted encuentra judíos. Y allá en Palestina, en Palestina, usted va a encontrar unos 4 o 5 millones máximo de judíos. Pero los demás están diseminados por el mundo. ¿Por qué es tan poderosa esa nación? Primeramente por la gracia de Dios. Hicieron florecer el desierto. ¿Saben una cosa? En mis investigaciones, en mi lectura y toda esta cosa, me enteré de algo que yo no había visto, no había pensado en eso, ni lo había encontrado. Resulta que hasta 1948, antes de que Israel fuera establecida como nación independiente, la Liga de Naciones, que lo que llegó a ser después la ONU, Organización de Naciones Unidas, declaró a Israel nación independiente, le permitió izar su bandera y ya quedaron como nación. Y cuando eso ocurrió, Israel no alcanzaba a tener 1 millón de habitantes. 1 millón, se cree que tenían unos 800 personas. Y ¿saben una cosa? ¿Cómo ganaron esa guerra? Porque se vinieron varios países, 5 países árabes, Egipto, Arabia Saudita, a pelear contra Israel, a no permitir. Y Israel les ganó. Pero 2 cositas principal, una que yo no sabía. Resulta que ese territorio que Israel retoma, ese territorio que Israel recupera, había estado deshabitado por muchos años, por muchísimos años, y se había convertido en desierto. Las arenas del desierto, el viento las llevaba y así iba cubriendo toda Palestina. Cuando Israel viene a tomar posición de nuevo de su tierra, era un desierto. Y se dedican a trabajar, hermanos, a trabajar, y le apuntan a la agricultura y se dedican a eso. Y hermanos, han ocurrido unos milagros, y como dice la Biblia, que Dios es el que hace florecer el desierto, bendito el nombre del Señor, y el que abre caminos en la soledad, bendito el Señor para siempre. Y eso lo ha hecho todo Dios con Israel. Israel ha sido una potencia, hoy en día es una potencia, y apenas tiene 4 o 5 millones allá en Palestina. De resto, toda la nación está diseminada, regada por el mundo, pero todos ellos envían ayudas, todos ellos envían dinero y todo, y la nación es poderosa. Qué lindo esto, amén, amados. Bueno, entonces llegará el día cuando el Señor venga. Dijo Jesús, si usted en la casa léase Isaías 43, 5 y 6, que dice que Dios traerá de nuevo y que Dios reunirá de todas las naciones a su pueblo. Ahí dice Isaías 43, 5 y 6. Pero Jesús dice en el capítulo 25 de su gran discurso sobre las señales del fin, en su gran discurso dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, hablando de la gran tribulación, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo con gran poder y gran gloria en una nube, y enviará a sus ángeles de los 4 vientos a reunir a sus escogidos. ¿Entendido? Cuando habla de los escogidos, se está refiriendo del Israel espiritual, del Israel fiel, que creyeron en Dios. Nosotros ya estamos con el Señor.
Amén, ya hemos sido redimidos. Ahora, hay mucho gentil, tanto cristianos que se quedaron o que se van a quedar, que vivirán la gran tribulación y lograrán sostenerse firmes y terminarán vivos o sobrevivirán a la gran tribulación. También van a estar unidos a Israel, pero realmente el trato de esa semana es de Dios con Israel, ¿entendido? Entonces Dios reunirá de todas las naciones donde Dios envió a Israel esparcido, donde Dios lo envió como castigo esparcido por el mundo. Dios lo volverá a traer a su ciudad, amén, y lo reunirá. Bendito el nombre del Señor. Entonces eso será lo primero que hará el Señor después de derrotar al anticristo: reunir a todo su pueblo, a todos los escogidos, a las ovejas perdidas de Israel, por las cuales Él vino a entregar su vida en la tierra. Bendito el Señor, dicen amén. Entonces Jesús en su venida reunirá al Israel fiel, lo que la Biblia llama el remanente. Lo que la Biblia llama ¿qué? El resto pequeño de fieles, de hombres, mujeres judías que sirvieron al Señor, amaron a Dios, lo confesaron. Los que califican para heredar las promesas de Dios, porque creyeron, porque esperaron al Mesías, lo aceptaron, y en la semana 70 de la gran tribulación combatieron contra el anticristo, lucharon contra el anticristo y no se dejaron imponer la marca, no fueron marcados. Entonces esos sobrevivirán y el Señor los reunirá de nuevo. Amén, amados, para darles finalmente la redención final. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Estuvieron dispuestos hasta la muerte y no se dejaron marcar por el enemigo. B. Jesús en su segunda venida reunirá al Israel fiel. Reunirá al Israel infiel. Primero al fiel. Lo reunirá para darle sus promesas, para sentarlos como nación, para, todo lo que Dios les ha prometido, lo que Dios le prometió a Abraham, todo lo que está en el pacto con Israel. Entonces los reunirá y ellos serán los herederos de las promesas, como leí hace un momento. B. En su segunda venida reunirá al Israel infiel, los que se opusieron a Jesús, los que procuraron su muerte. Estos judíos, todos esos judíos pecadores, impenitentes, encabezados por escribas, sacerdotes y fariseos, todos esos, fue a los que Jesús les dijo, vendrá el tiempo cuando los publicanos, los pecadores y las rameras irán hacia el reino de los cielos y ustedes estarán fuera. Y aquí el Señor los está mostrando que ya no hay oportunidad para ellos. Todo ese Israel infiel tiene la marca de la bestia aquí. Todo ese Israel infiel está totalmente condenado, ¿entendido? Y Él viene a pelear contra ellos. Entonces dice, en su segunda venida reunirá al Israel infiel, los que se opusieron a Jesús, los que procuraron su muerte, los que gritaban crucifícale, crucifícale, los que le dijeron a Poncio Pilato, cuando Poncio Pilato les dijo, he aquí yo tengo la costumbre de soltarles un preso en la Pascua, ¿a cuál quiere que les resuelte? ¿A Jesús, el rey de los judíos, o a Barrabás? Y todo el mundo dijo, Barrabás, Barrabás, y pidieron al infiel, al pecador, y condenaron al justo. ¿Entendido? Y salió Poncio Pilato y dijo, he de crucificar a vuestro rey. Y dijo, no tenemos otro rey sino al César. Qué terrible, amén. Entonces luego salió Poncio Pilato y dijo, señores, yo no me hago responsable de esta muerte. Yo no hallo pecado ni mal en este hombre para que lo haga digno de muerte. Yo limpio mis manos y la sangre sea sobre vosotros. Y ellos contestaron, que la sangre de ese hombre sea sobre nuestras vidas y sobre nuestros hijos. Ellos mismos se condenaron. Terrible, ¿no, amados? Ellos mismos se condenaron. Entonces ahora aquí están y Jesús los reúne también. Vienen ahí en el paquete para dar cuenta, para comparecer. Amén. ¿Quedó claro? Ahora, estoy hablándoles de Israel, pero nosotros somos las naciones gentiles, la iglesia gentil, el pueblo de Dios de entre las naciones,
que estamos aquí y que tenemos el privilegio porque Israel desobedeció, porque Israel rechazó a Jesús, porque Israel trajo juicio, como les acabé de explicar, sobre ellos. Entonces, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Que debemos orar por Israel, no alegrarnos ni decir, vea cómo fueron de malos, en cambio nosotros, ya como el dicho aquel, es que yo siquiera, pero esos otros. No podemos decir así. Tenemos nosotros que tener consideración y darle gracias a Dios de que por la desobediencia de Israel nosotros fuimos injertados. El olivo silvestre, el olivo que no producía nada, éramos nosotros. El olivo que no daba sino molestia, el olivo del camino, el olivo de las calles, de todo ese olivo que no producía nada. De ahí sacó Dios una rama y la injertó en el olivo verde, que es Israel, y nos hizo un solo pueblo con él. Bendito el nombre del Señor. Amén. Alabado sea el Señor. De esta manera debemos vivir en justicia, en santidad y temor con Dios, porque mire lo que Dios ha hecho con Israel. Y de seguro el autor de la carta a los Hebreos, que le está hablando a los gentiles, dice: si en la ley de Moisés, la ley que regía para los judíos, si en la ley de Moisés que rige para los judíos, el que viola esa ley en presencia de 2 o 3 testigos o bajo la acusación de 2 o 3 testigos tiene que morir irremisiblemente, tiene que morir. Pues si en la ley de Moisés mataban al que violaba la ley de Moisés en presencia de 2 o 3 testigos, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá hoy en día el que pisoteare al Hijo de Dios, al que tuviere por inmunda la sangre del pacto, al que hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Ya conocéis al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Y sabe cómo concluye? Concluye diciendo: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces tenemos que mirarlo con temor, con temor y reverencia, considerando cómo Él hizo con su pueblo Israel. Y nosotros no podemos jugar con Dios. Él te está dando la oportunidad, Él te está llamando y te está diciendo: mira lo que pasa con este pueblo, para que tú no caigas en la misma desgracia. ¿Está claro? O te arrepientes o te arrepientes. ¿De acuerdo? Y ahorita vamos a mirar por qué. En el último punto, o te arrepientes o te arrepientes. Si quieres que el castigo de Dios y la ira de Dios y el furor de Dios y el lagar de Dios, no estar en el lagar de Dios para ser pisoteado. ¿Aló? Entonces hay que mirar a Israel, y no es cuestión de historia, no es cuestión de conocimiento, no es cuestión de acumular datos. Es cuestión de ver lo que está pasando y lo que va a suceder, y lo que está pasando, lo que va a suceder. Como le dijo Dios a Israel, a Juan: escribe las cosas que son, las cosas que fueron, las que son y las que han de venir. Amén. Tengamos cuidado con esto. Entonces, mis amados, el Israel infiel también será reunido, ¿ya? Y vendrán ahí mezcladitos, vendrán Israel fiel, los justos, los que esperaron, los que creyeron, y el Israel infiel, los que gritaron: crucifícale, crucifícale, y llenos de sevicia, y todos los que querían matar al apóstol Pablo cuando iba camino a Roma. ¿Se acuerdan? Todo esto, en fin. Entonces ahí el Señor viene. ¿Para qué viene en segundo lugar el Señor? Rápido. Para reunir a Israel, al Israel fiel y al Israel. ¿Por qué? ¿Para qué reunirlos? ¿Por qué? Porque están por el juicio de Dios esparcidos por todas las naciones. Amén, amados. Están esparcidos por todas las naciones como juicio de Dios. Tercero, en su segunda venida Jesús separará. Dios apartará a Israel. Separará, apartará a Israel. Salvación o perdición. Ahí es lo que les mencioné hace un poquito. San Mateo 25, del 31 al 46. San Mateo 25, 31 al 46. Dice la Biblia que vendrán los ángeles de Dios y apartarán a sus escogidos de entre los perdidos, como el pastor, así de la misma manera como el pastor separa las ovejas de los cabritos. ¿De acuerdo, amados?
De la misma manera como el pastor separa las ovejas de los cabritos, así vendrán los ángeles y separan a Israel. Y ahí están incluidos gentiles que se salieron de la gran tribulación y que lograron sostenerse. Amén. Pero el trato directo es con Israel. ¿De acuerdo, amados? Bien. Entonces se trata de escogidos de Dios y se trata de condenados que el Señor les va a dar el tiestazo final. ¿Quedó claro? Entonces los separará. ¿Y pondrá las ovejitas a dónde? ¿Y los cabritos en dónde? La derecha, lugar de aprobación, de premio, de galardón, de reconocimiento. La izquierda, lugar de perdición, de castigo, de juicio. Amén. Y ya saben ustedes cómo el Señor dará su dictamen. Dice la Biblia que volteándose a la derecha les dirá a las ovejitas, a sus escogidos, el Israel fiel, les dirá: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me cubriste, enfermo me visitaste, en la cárcel y vinisteis a verme, o vinisteis a mí. Amén. Mírenme esto aquí, escúchenme. Siempre hemos ubicado esto en las ayudas que nosotros podemos generar para las personas, en este caso los creyentes más pobres, más vulnerables, más necesitados. Aplica, ¿entendido? Aplica que usted, cada vez que ayude a un hermano, cada vez que usted vaya a la cárcel a visitar presos y les lleve la palabra y les lleve bendición, cada vez que usted vaya a un enfermo a dar consuelo y a llevar la palabra y todo eso usted, eso no será en vano. Usted recibirá recompensa y eso le ayudará, amén, amados, a estar bien cumpliendo el mandamiento de Dios. Pero en este pasaje el Señor está hablando de lo que hicieron con el remanente fiel. Amén. Los judíos fieles tuvieron que estar huyendo del imperio romano, huyendo de las autoridades, huyendo de los demás enemigos, y en la gran tribulación estarán huyendo del anticristo y de todos sus ejércitos, y mucha gente los van a ayudar, ¿entendido? Y entre ellos mismos se van a ayudar. Dice un reportaje que en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler se lanzó contra los judíos, mató más de 6 millones de judíos. Muchos alemanes que no estaban de acuerdo con las decisiones de Hitler y temerariamente, oigan bien, temerariamente, sin miedo al juicio, ayudaron a judíos, los ayudaron, los escondieron. Dice un reportaje, dice una historia. Y esas cosas Dios no las olvida. Amén. Y Él habla de estos más pequeñitos. Por cuanto lo hiciste a estos mis pequeñitos, a mí lo hiciste. Bendito el nombre del Señor. Amén, amados. Ojo con eso. Luego se volverá a los impíos, al remanente infiel, al Israel infiel, y les dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve desnudo, no me cubriste, enfermo, no me visitaste, en la cárcel y no vinisteis a verme. Igual le preguntarán: pero ¿cuándo, Señor, te vimos así en esas condiciones y nunca te servimos? Entonces Él les dirá: por cuanto no lo hiciste a mis escogidos, tampoco a mí lo hiciste. ¿Entendido? Entonces el dictamen del Señor es contundente: reunirá y apartará, separará. Y en la Biblia se nos presenta mucho esto. En la parábola de la gran red dice que el reino de los cielos es como una gran red que tira, que es tirada en el mar y recoge toda clase de peces, ¿cierto? Y recoge toda clase de peces. Y luego se sientan los pescadores ¿a qué? A separar. Lo bueno echarán en cestas y lo malo lo desechan.
así será al final del tiempo, dice, se está refiriendo a este mismo acto. ¿Quedó claro, señores? Entonces, ¿con qué concluimos? Con el juicio terrible de Dios. No me confunda este juicio de Israel con el juicio final. ¿Entendido? Con el juicio final serán todas las naciones, ya después de que Cristo vino, ya después de que ocurrió el milenio, de que Cristo reinó por 1000 años. ¿Entendido? Después de que Cristo reinó por 1000 años, entonces ya vendrá el juicio final, que es donde todos, y dice la Biblia que el mar entregará sus muertos, que el Hades entregará sus muertos. Bueno, todos los que pasaron por esta tierra estarán de pie ahí. Los que han resucitado en la segunda resurrección, la que es para muerte y perdición. ¿Está claro? Y ese es el juicio final. Entonces no lo confundan con este, que es simplemente trato de Dios con Israel. ¿Quedó claro, amados? Bien. Jesús apartará a los justos de los impíos, cabritos y ovejas, su derecha y su izquierda. La derecha, lugar de aprobación, de honor, de recompensa. La izquierda, lugar de reprobados. Y el dictamen de Jesús es claro y contundente. Así termina, amados, esta historia de el por qué y para qué aparecerá Jesús. Amén. Me llama la atención lo que Jesús mismo dijo, anunciando la venida del Espíritu Santo, anunciando la promesa del Espíritu. Dijo: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y dice: de pecado por cuanto no creen en mí. Miren que todo rota en torno a Jesucristo. Todo. La iglesia tiene que ser cristocéntrica. La predicación, la palabra tiene que ser cristocéntrica. La alabanza tiene que ser cristocéntrica. Dicen amén. Amén. Y todos debemos mirar al que traspasaron. Amén. Y todos tenemos que mirar al Cordero. Y todos tenemos que mirar al Rey. Y adorarlo y servirlo y obedecerlo. Amén, amados. Entonces dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, no creyeron en mí, los juzgará. De justicia por cuanto voy al Padre y no me volveréis a ver. Aquí le está haciendo Dios justicia a su Hijo. Todos no le creían que Él venía del Padre, todos no le creían que Él iba y volvería. Y cuando vean la señal, ay, y los que lo traspasaron, todo ojo lo verá. Y los que lo maltrataron y los que gritaron: crucifícale, harán lamentación por Él. Harán lamentación por Él. Pero será demasiado tarde. Amén. Entonces mire que Dios termina haciéndole justicia a su Hijo. Pero gloria a Dios que nosotros entendimos todo. Y estamos aquí para seguir estudiando, para seguir preparándonos y para seguir enderezando nuestro camino. ¿Cuántos de ustedes, déjenme, me atrevo a hacer esta pregunta, desde que comencé esta serie, que hoy es el tema número 13, hoy es la predicación número 13, anoche las junté todas y las conté. ¿Cuántos de ustedes han tomado alguna decisión o al menos han puesto esta preocupación en su cabeza diciendo: tengo que hacer algo? Levanten la manito a ver. ¿En cuántos esta palabra ha producido algo? Miren, hermanos, que no llega a la mitad. Y gracias por la sinceridad. Miren que no llega a la mitad. De todas maneras se sigue predicando. Jesucristo viene pronto. ¿Estás preparado? Jesucristo viene pronto. ¿Sabe que muchos de esos escatólogos que he consultado se atreven a decir que lo más seguro, que haya altísimas posibilidades de que quizá no tengamos que morir, que el Señor nos va a sorprender con vida aquí, porque está tan cerca su venida, que muchos no veremos la muerte? ¿Entendido? Que Dios nos ayude, amados. Ya Israel selló su destino y ya ahora Israel espera una horrenda expectación de juicio, de hervor de fuego. Ya Israel espera esa semana 70, la gran tribulación, el juicio de Dios.
¿De acuerdo? Nosotros hemos guardado la palabra y Dios nos guardará del día, de la hora, de la prueba que sobre el mundo ha de venir. Amén, amados. Pónganse en pie, por favor. No les leí la conclusión. Mientras se ponen de pie se las leo. Realmente es maravilloso considerar el día del Señor, día de la victoria, día de la justicia del Padre para su Hijo, día de juicio, de venganza, del que ahora aparece ya no como un cordero inmolado, sino como el guerrero montado en un caballo blanco, impetuoso, triunfante y seguido por los ejércitos celestiales. Qué maravilloso es saber que la iglesia redimida estará presente y participará juzgando a las naciones. Qué honra nos ha dado Dios. Nunca podemos perder esto tan grande. Gloria sea a nuestro Dios. Dicen amén. Dicen amén. Aleluya. Gloria sea a nuestro Dios. Bendito y alabado sea el Señor. A ver, ¿me están mirando o están orando? ¿Me están mirando o están orando? Háblele, háblele. Dígale: Dios, cada día me confrontas con tu palabra. Cada día me haces entender tu palabra, Dios. Cada día, Señor, comprendo mejor tus planes, tu obra. No podré escapar si no obedezco tu palabra. No podré, Dios mío, no tendré excusa delante de ti. Ayúdame, Dios mío, a mirar mi camino, a mirar mi senda, a ordenar, Señor, todos mis pasos. Tu palabra es verdad. Todo se ha venido cumpliendo a cabalidad. Tú has dado a tus siervos, los profetas, la revelación. Tú nos revelas y nos enseñas, Dios. Padre, en el bendito nombre de Jesús, ayúdanos. Padre, en el bendito nombre de Jesús, ayúdanos a levantar la cabeza, a quitar la mirada de las cosas de la tierra, a ponerla en Cristo que está sentado a la diestra de Dios. Glorifícate, gran Dios y Padre. Glorifícate, gran Dios todopoderoso. Oh santo, oh santo. Padre, haz que esta palabra redarguya el espíritu de muchas personas en esta mañana. Padre, que esta palabra lleve a tu pueblo a tomar decisiones, produzca el efecto de cambio, produzca el efecto de transformación en la vida de cada persona, Señor. Padre, que nadie se pierda. Padre, que nadie quede aquí en esta tierra enredado en la vanagloria y en las inmundicias de esta tierra. Ayúdanos a vivir en santidad, en justicia, Dios. Padre todopoderoso, en el maravilloso y gloriosísimo nombre de Jesús, Padre, te ruego. Soberano y santísimo Dios. Aleluya. 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 Gloria al Señor. Gloria al Dios todopoderoso. Bendito y alabado es el Rey. Bendito y alabado es el Rey. Santo,